Gracias a Dios que nos permite, pueden tomar su lugar, mi amado hermano, gracias a Dios que nos permite estar nuevamente aquí reunidos, dispuestos para alabar, adorar al Señor y sobre todo pues para alimentarnos de esta preciosa palabra. La semana pasada iniciamos estudiando el libro de Mateo. Hoy continuaremos en el libro de Mateo en el primer capítulo y necesitamos que cada uno de ustedes traiga su cuadernito, traiga su lapicito, apunte, porque las cosas que vamos a estar aprendiendo son muy importantes y yo creo con todo mi corazón que lo que hoy vamos a recibir es bueno, es interesante. Algunas cosas, como les decía yo la semana pasada, algunos puntos que yo no me había dado cuenta o no le había puesto atención en la lectura de este primer capítulo de Mateo, pero hay cosas interesantes. Primeramente, antes de iniciar, quiero darle la bienvenida y las gracias a todos ustedes que a través de estas cámaras nos están viendo. Enviamos una palabra de bendición para ti, donde quiera que te encuentres, de que la gracia de Dios permanezca en ti, la sabiduría de Dios se manifieste en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, hoy vamos a continuar hablando acerca de esta genealogía. Hablamos la semana pasada donde nos damos cuenta que el libro de Génesis y el libro de Mateo tienen una gran similitud porque ambos hablan de genealogías. Ningún otro libro desde Éxodo hasta Malaquías nos habla de genealogías, pero Génesis y Mateo sí. Los dos primeros libros, el primer libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y el primer libro del Nuevo Testamento nos hablan de genealogías. Estuvimos hablando también de dos diferentes genealogías. Probablemente te acuerdas cuál es una de ellas, la genealogía de Adán. Y la Escritura nos enseña, me voy a adelantar un poquito, pero en Génesis nos habla, capítulo 5 nos habla de la genealogía de Adán. Dice el versículo 1 de Génesis capítulo 5, este es el libro de las generaciones o la genealogía de Adán. Esto nos habla Génesis. Pero después en todos los libros de la Escritura no encontramos esta misma definición, no encontramos esta misma historia. Entonces Génesis nos habla ya de una genealogía. Romanos capítulo 5 versículo 12 nos dice algo respecto a esta genealogía, donde encontramos también que esta genealogía, aunque todos venimos de ahí, pues tiene algo bien particular. Y después vamos a entender un poquito más. Romanos capítulo 5 versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces estamos viendo que así como por un hombre, por Adán, entró el pecado. De ahí que cada uno de nosotros venimos con una tendencia a cometer errores, con una tendencia a pecar. La humanidad entera trae esa tendencia a hacer las cosas incorrectas. Y entonces podemos ver que este libro, esta genealogía adánica, nos conduce a la muerte. Algunos dirán, pero ¿por qué yo si yo no tengo la culpa? Pues desafortunadamente hay mucha culpa en todos nosotros. Cada vez que cometemos errores, dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Entonces de ahí venimos, de esa genealogía venimos. Pero también hay otro libro. Hay otro libro donde también nos habla de una genealogía diferente, que es la genealogía por nacimiento. La genealogía de Jesucristo, que esta genealogía la obtenemos por el nuevo nacimiento. El primero fue por el nacimiento carnal, el segundo es por un nacimiento diferente, que es el nacimiento espiritual. Entonces tú y yo tenemos que tomar en cuenta y tenemos que examinarnos para ver en qué genealogía nosotros nos vamos a quedar, en la adánica o en la de Jesucristo.
Dice la escritura en Juan capítulo 3, versículo 2, dice: este vino de noche a Jesús. ¿Te acuerdas de Nicodemo? De Nicodemo el fariseo, el que se acercó a Jesús de noche, el que le dijo muy secretamente: Jesús, 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 ¿qué tengo que hacer yo? En el versículo 2 del capítulo 3 de Juan, del Evangelio según San Juan, dice: o sea, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas, las señales que tú haces, si Dios no está con él. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de algunos personajes muy importantes. Estuvimos hablando de 4 tipos de grupos que se habían levantado, 4 organizaciones, que eran los fariseos, los saduceos, los escribas y los herodianos. Estos grupos se levantaron después de cuando el pueblo de Israel, saliendo de la cautividad, regresaron a Jerusalén, y entonces se empezaron a levantar estos grupos. Y los fariseos, ¿de dónde era Nicodemo? Dicen que los fariseos era un partido dominante que surgió para defender el estilo de vida de los judíos frente a las influencias extranjeras. Recuerda que el pueblo del Señor, desafortunadamente, el pueblo hebreo, comenzó a hacer cosas incorrectas, comenzó a irse tras cosas incorrectas, indebidas, y entonces, a raíz de toda la desobediencia, entraron en persecuciones, entraron en diferentes creyéndole a diferentes dioses, y eso era lo que Dios les había dicho: no harás. Pero como buenos seres humanos, lo que nos dicen que no hagamos, eso es lo que es lo que más nos gusta hacer. Es como para algunos de nosotros, lo que nos dices: esto no lo comas, es lo que más comemos. Yo no sé por qué somos así, pero bueno, ni modo. Pero en este tipo de personas, de los fariseos, era un partido político religioso. Bueno, volvamos otra vez a lo que estábamos viendo en esta enseñanza del día de hoy. Dice el versículo 3 del capítulo 3 del Evangelio de Juan: Jesús le respondió y le dijo a Nicodemo. Ya le había preguntado Nicodemo: Señor, ¿qué debo hacer? Y Jesús le responde: Nicodemo, tú eres un conocedor de la ley, tú eres un religioso, tú debes de conocer lo que el Pentateuco, lo que las leyes te están diciendo. Y luego le responde y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le está diciendo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Aquí Jesús le está presentando a Nicodemo una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento para salir de esa descendencia adánica y poder entrar en una nueva descendencia. Pero él no entendía y le responde: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ya siendo viejo yo pueda entrar nuevamente en el vientre de mi mamá y vuelva a nacer como ya en una ocasión lo hice? Nicodemo era un religioso, Nicodemo era uno que debería de saber. ¿Te acuerdas cuando los magos llegaron? Y eso lo veremos un poquito más definidamente en la siguiente enseñanza de la semana que entra. Cuando Herodes le habla a los fariseos y a los sabios y les pregunta: ¿de dónde dicen las escrituras que nacerá el rey de los judíos? Y entonces ellos le dicen: en Belén. Ahora, tal vez Nicodemo estuvo entre esos llamados, que Herodes los llamó para preguntarles, y él tuvo que haberle dicho:
El problema con Nicodemo es que no se había dado cuenta que ya había nacido, que ya estaba junto a él, estaba frente a él en ese momento donde les estaba dando una nueva enseñanza, cosa que antes ellos no habían podido entender. Entonces vemos cómo esta primera descendencia, la adánica, nos lleva a la muerte. Esta segunda descendencia nos lleva a una vida eterna, pero tiene que ser bajo un nuevo nacimiento, que ese nuevo nacimiento solo lo adquirimos aquellos que hayamos reconocido a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el Rey de nuestra vida. Dice la Escritura que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. En otras palabras, que el único que nos puede abrir la puerta para entrar a la presencia del Señor es Jesús. ¿Y cómo puede Él abrirnos las puertas a la presencia del Señor si nosotros no le abrimos la puerta de nuestro corazón y le entregamos nuestra vida? Entonces vemos cómo todo esto es una secuencia, una cosa tras otra, en la cual tú y yo hemos sido invitados a ser participantes de esta nueva generación, de esta nueva genealogía. Y entonces nos dice la Escritura que Jesús le dijo: te es necesario. Hoy quiero decirte, te es necesario nacer de nuevo. Es importante que entiendas que para conocer al Dios de la gloria, al Padre de la gloria, necesitamos primero salir de esa descendencia adánica que por el pecado nos conduce a la muerte, y entremos a una nueva generación, a una nueva descendencia. Es la descendencia de Jesucristo, que es únicamente a través de la salvación, a través del reconocimiento, a través de pedirle perdón, a través de renunciar a las actitudes anteriores y caminar de una forma diferente a un nuevo estilo de vida. De eso se trata el nuevo nacimiento. Renunciar a tu ayer. La Escritura nos lo menciona de muchas maneras, que debemos de dejar atrás al hombre anterior, que debemos de dejar el pecado, que debemos de renunciar a todas esas cosas. Es lo mismo, todas estas maneras en que la Escritura una y otra vez nos lo está diciendo y nos lo sigue repitiendo, es precisamente para que nosotros renunciemos a lo antiguo y nazcamos a una nueva generación. Entonces nos damos cuenta de estas cosas. Pero yo quiero que veamos un punto bien interesante en que Mateo hace énfasis en esto. Vamos al versículo primero de Mateo capítulo 1, versículo primero. Dice, fíjate cómo lo está explicando Mateo. Dice: libro de las generaciones de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Pudiste captar? ¿Pudiste captar algo? ¿Qué fue lo que captaste? ¿Sabes? Una de las cosas que debemos nosotros aprender y entender es que tenemos un conocimiento de la Escritura y conocemos generacionalmente quién fue primero y quién fue después. Pero aquí Mateo me está diciendo la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo que hijo de David, hijo de Abraham? ¿Por qué pone a David primero si Abraham fue primero, nació primero? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué Mateo lo está presentando de esa manera? Pues Mateo lo que está tratando de hacer, lo que está tratando de enseñarnos, nos está hablando del rey de los judíos. Déjame decirte, todo rey necesita un trono. Entonces Mateo está hablando del rey. Entonces hablemos primero del trono, para que por la fe podamos llegar a ese lugar.
Entonces primero, por eso Mateo primero habla de David, diciendo Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Para mí lo lógico hubiera sido es que hijo de Abraham, hijo de David. Porque ¿a quién fue dada la promesa de la fe? A Abraham. Pero ¿a quién fue dada la promesa de un trono? Entonces vemos como a David se le entregó una promesa de trono, a Abraham una promesa de fe. Entonces, porque Abraham, siendo un hombre de fe, pudo en su descendencia llegar hasta ese punto donde primero Dios le habló a Abraham y después Dios le habló a David. Abraham no sabía que Dios les iba a hablar de la misma manera con David y darle esa promesa de un trono. Entonces es por eso que Mateo nos explica primero: Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Porque primero empezó en la fe de Abraham para llegar al trono que Dios le había prometido a David y a su descendencia. Entonces estos fueron una de las cosas que a mí me llamaron la atención cuando yo estaba leyendo, estaba estudiando acerca de este capítulo primero. Pero yo quiero empezar a leer las descendencias. Espero que tú te des cuenta de unos puntos bien interesantes que son los que yo quiero tratar hoy. Dice la escritura de la siguiente manera en el versículo 2, capítulo 1 de Mateo. Dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, engendró de Tamar, perdón. Judá engendró de Tamar. Escucha bien, pon atención, de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roma. Vamos a llegar hasta ahí. ¿Qué viste? Se nos mencionó 4 veces. Es por eso que necesitamos poner atención a lo que leemos. Volvemos a leer versículo 3. Versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Ahora, fíjate la diferencia de lo que nos está diciendo aquí la escritura. Vuelvo a repetir: Judá engendró de Tamar a Fares, de a, y luego sigue diciendo Fares a Esrom. ¿Cuál es la diferencia? Yo también estaba pensando, pero ¿cómo está así? ¿Qué hay aquí de diferente? ¿Por qué una dice de a, pero el otro dice a? Porque Tamar era mujer de esta esposa, de esta mujer, engendró a. Pero cuando habla únicamente de los varones, dice fulanito engendró a. Ya no dice de, sino a. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. En el versículo 5 volvemos a ver esta misma postura. Salomón engendró de Rahab
a Boz. Y luego dice, Boz engendró a Ruth. De Ruth, perdón. Qué bueno que estás viendo. De Ruth a Obed, y Obed a Isaí. ¿Ves la diferencia? ¿La notaste? ¿Por qué? Porque Ruth era mujer. Entonces aquí vemos, en esta descendencia, en estos primeros 6 versículos, vemos 4 mujeres. Se nombran 4 mujeres. Pero qué raro, si en ese tiempo las mujeres no tenían autoridad, no tenían voz ni voto, no se les tomaba en cuenta. A la mujer era simplemente la mujer, era el hombre el que contaba. Pero aquí encontramos en estos versículos el nombre de 4 mujeres. Ese es uno de los puntos que necesitamos ver. Son 4 mujeres que no deberían porque la ley mosaica decía que no se podían nombrar a las mujeres. 1, 2, acá vamos a ver otro punto también que es muy interesante. Ya vimos que nos habla de 4 mujeres, de Tamar, de Rahab, de Ruth, y también esta 4ª mujer que no se menciona nombre, pero se nos da un conocimiento de quién es. Versículo 6 dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No se da el nombre, pero se hace una mención de una mujer. ¿De quién nació Salomón? De la mujer de Urías. La mujer de Urías fue la mujer de aquel hombre que David le había dicho a su ejército: mándame a Urías al frente, y cuando esté en plena batalla te haces para atrás y lo dejas solito. ¿Por qué? Porque estaba interesado no en ese hombre de valor, no ese hombre que le había ayudado a ganar guerras. No estaba interesado en él, sino estábamos interesados en la mujer de él. Y para poder tenerla tenía que deshacerse primero de aquel. Pero la cosa es que primero se acercó a ella y después mandó a su esposo a morir. Entonces veamos estos puntos aquí. ¿Por qué no se menciona esta mujer? Pues simple y sencillamente porque el que pecó fue David, ¿o fue ella? ¿Quién fue el que pecó? ¿David o ella? Ok, David. ¿Por qué? Porque ella conocía de Dios. Ok, dime algo más. Ella estaba casada. Ok, ¿qué más? ¿Perdón? Él tenía la autoridad. Recuerda que David fue el que la llamó. Recuerda que él fue el que la hizo venir. David era el rey. Ella no le podía decir: ay, no, yo no puedo ir. Sino que le había dicho: ven para acá. Y cuando la tuvo enfrente, tuvo intimidad con ella. Entonces, el que pecó fue él, porque ella simplemente estaba sometida a una obediencia. Por eso la escritura nos hace mención también de esta mujer, pero no se nombra el nombre. Entonces vemos cómo Dios hace las cosas de tal manera que vemos cómo la actitud de cada una de estas mujeres. Tamar, en Génesis 38 nos dice que voy a leer esto en este capítulo 28 de Génesis. Dice: habíamos visto o habíamos leído como uno de los más lamentables, como uno de los libros más lamentables de la Biblia, Tamar fue incluida en esta genealogía simplemente por una mujer pecadora. Pero Tamar fue reconocida. Ahora, Rahab
Rahab la mencionamos en el versículo 5, pero en el capítulo 2, de Josué nos narra, ¿te acuerdas quién era Rahab? Esa mujer prostituta que tomó a los que iban a vigilar, que iban a espiar a Jericó. Fueron a espiar a Jericó, pero esta mujer sabía quiénes eran y de dónde venían, y los escondió en su aposento. Los subió a una parte alta, los escondió, mas no tuvo intimidad con ellos. Ahora vemos una situación aquí bien importante. Esta mujer era una pecadora y no era del pueblo judío. Tamar en la misma condición, Ruth en la misma condición, ninguna de ellas era judía. Esta niña Jezabel tampoco era judía. Todas ellas eran fuera de la línea, pero el Señor las tomó dentro de su línea de genealogía para llegar al nacimiento de Jesús. Entonces vemos cómo la Escritura nos habla de todas estas mujeres. Esto los vemos en los primeros 6 versículos. Versículo 7, leamos versículo 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. ¿Te das cuenta cómo dice este hombre engendró a alguien más? Y el siguiente hombre engendró a alguien más. Ya no se habla de fulanita de tal o nos da un nombre, sino él engendró a, y engendró a, y engendró a, y engendró a, hasta la deportación. Después de este tiempo, vemos en el versículo 12, dice: después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sodac, Sodac a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar y Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José. Aquí hay otro punto. Versículo 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual, ahí volvemos a ver ese mismo procedimiento. ¿De dónde? De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, en todas estas genealogías vemos cómo se nos habla de una genealogía directa hasta José. Pero entonces, ¿dónde entra María? ¿Dónde entra María? Porque como lo estamos leyendo, María no viene de la misma genealogía de Salomón. María no viene de esa misma genealogía. Entonces, ¿de dónde viene María? ¿Por qué fue tomada? Fue contada. ¿Por qué el Señor utilizó a María? Dice la Escritura, y lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver cómo el Espíritu de Dios llegó a María y depositó en ella ese óvulo, ese esperma para que naciera Jesús en ella. ¿Por qué fue? Pues necesitamos estudiar un poquito más las Escrituras. Si vemos en la genealogía de David, porque David, sabes que tuvo
un montón de hijos. David tuvo un montón de hijos. Salomón no fue el último. A David se le conocen como 20 hijos. Ponte a leer la escritura y verás que te darás cuenta cómo David tuvo más hijos. De hecho, que uno de ellos lo quiso matar. De hecho, que uno de ellos violó a su hermana y el hermano mató al otro hermano. Ahí nos damos cuenta que David tuvo varios hijos, pero no se nos dice nada de estos hijos. Pero si nos vamos nosotros y estudiamos en la descendencia de dónde viene María, nos damos cuenta que María viene de Natán, el tercer hijo de David. No se nos menciona. Pero en la historia encontramos que en la descendencia de Natán viene María. Es por eso que José y María tuvieron que subir a Jerusalén a registrarse en el voto. Tenían que ser registrados. Más adelante vamos a estar viendo eso. ¿Por qué los dos? Porque los dos eran de la descendencia de David. Uno por un hijo y el otro por el otro hijo, pero ambos descendientes de David. ¿Y a quién se le prometió el trono? A David. Entonces no podía venir uno de David y otro de fuera. Tú dirás, ¿y qué de las otras mujeres? Las otras mujeres fueron admitidas. ¿Cómo fueron admitidas? Todas estas mujeres tuvieron que haber hecho algo tan importante, que fueron añadidas. Ruth, Boaz, su jefe, la cubrió, la adoptó, la tomó como parte suya. Y por eso entró en esta descendencia. La otra, por haber ayudado a los espías, es contada porque determinó creer en el mismo Dios que estos espías creían, y vino a ser parte de esta descendencia. Entonces vemos cómo estas personas, siendo pecadoras, son admitidas por la fe, son admitidas en la misma descendencia y en el mismo cuerpo de Cristo. Así es con nosotros. Llegamos como pecadores, pero por la fe ahora somos admitidos, y somos admitidos por Jesús, y somos salvos, y pertenecemos ahora a una nueva descendencia. La descendencia que da vida. La descendencia no que es para muerte como la de Adán, sino que ahora entramos por el nuevo nacimiento a una nueva genealogía, a la genealogía que nos da a nosotros la capacidad de poder entrar al reino de los cielos. Yo no sé si para ti esto fue interesante de saber cómo fue que estas mujeres entraron en esta genealogía, o no sé si fue interesante para ti el saber que también ellas fueron perdonadas y admitidas a la misma manera que tú y yo. Pero lo que debemos de tener nosotros muy presente y saber cuál es nuestra genealogía. ¿De dónde venimos? Si venimos de Adán, estamos todavía en un libro, en la descendencia en un libro que registra muerte. Pero aunque podamos venir de allá, necesitamos entender que hay otro libro de una descendencia que tomó un nuevo nacimiento por fe, por creer, por aceptar, por renunciar a las cosas anteriores y tomar el nuevo nacimiento que solamente por obediencia y por fe podemos adquirir. Y esto es a través de Jesús. Hoy quiero terminar aquí y quiero decirte una cosa. No importa cuál sea tu descendencia, de dónde vengas tú, quiénes fueron tus antepasados, no importa. Lo que importa es dónde estás tú ahora. ¿Cuál es? ¿En qué libro estás registrado? ¿En el de Adán o en el de Jesucristo?
Por eso el Señor nos habla del libro de la vida, de la nueva vida. Entonces, si quieres entrar si quieres ser registrado en este libro de la vida, tienes que renunciar a la vida anterior y renunciar a ese libro que terminaba en muerte, esa descendencia que termina en muerte. Renunciar a eso y admitir que necesitas a Jesús en tu corazón. Hoy quiero invitarte. Hoy quiero decirte, asegúrate de que tu descendencia, que tú vienes de la descendencia de Jesucristo, de la descendencia del perdón, de la descendencia del amor, de la descendencia de la restauración, de la descendencia de la gracia, de la descendencia que te da por el favor de Dios y te enseña a caminar correctamente. Hoy yo quiero invitarte a que conozcas a este personaje, Jesucristo, quien es el que es el que puede escribir tu nombre en el libro de la vida, pero no lo hará si no hay una entrega de tu corazón. Si quieres participar o ser parte de esta nueva descendencia, es fácil. Es fácil. Es simplemente reconocer que has cometido errores y pedir perdón. Es simplemente decirle al Señor: perdóname, me arrepiento. Yo quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Y yo te invito a que lo hagamos. Yo te invito a que tomes ese valor y le digas al Señor: perdóname. Haz esta oración conmigo. Será fácil, será cuestión de un minuto. Y di conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que he cometido pecados. Hoy reconozco que me he equivocado muchas veces y me arrepiento. Te pido perdón por mis errores. Señor amado, quiero ser parte de esta nueva descendencia. Quiero estar escrito en ese libro de la vida, pero necesito recibirte como mi Señor y mi Salvador. Y hoy te entrego mi corazón. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a mi corazón. Sé tú el dueño de mi corazón, de mis pensamientos, de mis sentimientos. Te entrego todo lo que yo soy y te pido que seas tú quien me ayudes, quien me enseñes, quien me dirijas, quien me corrijas. Te pido, Señor, que seas tú mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues mira, la Escritura nos enseña que cuando un pecador viene a los pies de Cristo, hay fiesta allá en los cielos. Y de seguro allá en los cielos, ahorita los ángeles están brincando, qué sé yo, brincando, bailando, danzando, alabando, qué sé yo. Pero hay alegría en el cielo porque tú determinaste decirle: Señor, me arrepiento, te pido perdón. Ven y sé el Rey y mi Salvador. Por ese motivo hay fiesta en los cielos. Y hoy lo único que me queda a mí decirte es: has hecho lo mejor, has tomado una decisión, la decisión correcta, y has dado un paso espectacular. Bienvenido a la familia de la fe. Bienvenido a la familia de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y mis hermanos y yo te vamos a dar un aplauso y decirte: bienvenido a esta nueva familia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mira, si tú hiciste esta oración por primera vez junto con nosotros, en la parte de abajo de tu pantalla va a aparecer nuestro correo electrónico, va a aparecer nuestro número de teléfono, un número 1-800. Llámanos, escríbenos de donde estás. Si llamas por ese número, si estás fuera de aquí de los Estados Unidos, esa llamada es gratis para ti. Nosotros nos encargamos del costo, no importa lo que cueste, con tal de que nos llames y podamos alegrarnos juntos. A la distancia, un abrazo. A la distancia, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra unidad. Hoy te doy la mano y te digo: gracias, gracias por haber hecho lo que hiciste, por aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Hoy somos una familia, pero necesitamos trabajar como un
solo cuerpo. Esto es de que tú y yo debemos de unirnos para hacer las cosas que el Dios de la gloria nos ha llamado a hacer las cosas correctas. Pero también quiero decirles, principalmente a los de casa, si alguno de los que aceptaron a Jesús como su Señor lo quiere hacer, se lo agradezco, pero con el tiempo esta iglesia necesita también colaboración, necesita tu ayuda. Y si sientes en tu corazón ayudarnos, mira en tu pantalla, en la página de la iglesia, en la parte de abajo a tuyo, ahí puedes encontrar cómo puedes ayudarnos económicamente. Ya los de casa, pues saben de lo que estamos hablando, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Al finalizar lo entregaremos en la parte de atrás. Pero a ti quiero decirte gracias, te bendecimos. Gracias por permitirnos ser parte de tu vida y gracias por haber aceptado al Señor Jesucristo como tu Dios, como tu Salvador. Al final de todos, el beneficiado eres tú. Eres tú el beneficiado. Y bueno, te bendecimos y enviamos una palabra de bendición sobre tu vida. Que la gracia de Dios te acompañe donde quiera que vayas. La sabiduría de Dios esté contigo donde quiera que tú vayas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y te decimos, nos vemos la próxima semana. Y el próximo domingo a las 9 de la mañana tenemos un evento especial. Nuestro 23º aniversario de Ministerios Betania aquí en Stamford, Connecticut. Te invitamos 9 de la mañana el próximo domingo o a las 11 de la mañana también, hora de aquí de los Estados Unidos, de Nueva York, del área de Nueva York. Así es de que esperamos que nos permita ser parte de tu vida otra vez el próximo domingo y también el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde. Gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego. Aleluya.